Grabando. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Para todas, Andrea, Georgina, David, Laura, Eliana, Sergio, Lady, Gina, profe Diana, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Sí, profe, te escuchamos. Sí, Ah, señor. bueno, gracias. Muy bien, muy bien. Es que me dejan ahí en visto el saludo. Bueno, eh, ya me había saludado con Andrea y con Georgina que estuvieron aquí muy tempranito. Buen día, David, gracias. Gracias. Listo. Bueno, quiero decirles algo y es que a mí me gustan todos los encuentros sincrónicos, los CIPAS, las clases, todo. Me gusta muy participativo. Entonces, bueno, yo no les exijo que enciendan la cámara. El que quiera, bienvenido y qué chévere que la puedan encender, pero sí que participen. ¿Listo? Si de pronto no les funciona el micrófono, eso pues ahí en el chat, pero sí que participen. Obviamente, pues imagínense yo aquí hora y media hablando como una cotorra, pues no es la idea, ¿no? Entonces, sí los quiero, chicos y chicas, muy participativos, ¿listo? Que pregunten todo lo que quieran, esa es la idea, ¿listo? Aquí uno no se la sabe todas, no, la idea es que aquí también podamos dialogar, podamos debatir si es necesario y bueno, entonces voy a compartirles un apoyo que es mi presentación. Mm, Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Sí, pero no todos. ¿Están viendo la Sí, señor. pantalla? Sí. Gracias. Gracias, Eliana. Bueno, vamos a hablar de un tema que a veces suele no ser tan importante, ¿cierto? Porque muchas veces cuando hablamos de investigación nos enfocamos en todo lo que es la parte teórica, la metodología, ¿cierto? Mi problema de investigación, mi pregunta, todo el contenido como tal. Pero hay algo muy importante también y es cómo yo presento ese contenido, cómo yo presento mis avances o cómo presento mi proyecto o cómo presento mis resultados, ¿sí? Eso es muy importante. Ustedes saben que muchas veces en los contextos profesionales, académicos, laborales y demás, pues siempre tenemos que hablar en público, siempre tenemos que hacer una presentación, siempre tenemos que comunicar nuestras ideas a los demás. Y es muy difícil, por supuesto, en estos escenarios académicos, porque es que ustedes tienen una cantidad de ojos ahí, una cantidad de ojos que están ahí como muy prestos a todo lo que usted les está diciendo. Y si usted no comunica de la mejor forma, no tiene una buena expresión verbal, corporal y pues en su información, por ejemplo, hablando del póster ya, pues tampoco es acertada, pues imagínese cómo nos va a ir, ¿cierto? No quiero decir la palabra, es una palabra muy coloquial, pero no la quiero decir aquí. Y em, de hecho, hace poco por ahí la profe Diana y yo y otros profes estuvimos en un encuentro de semilleros y pues digamos que uno de los ítems a evaluar dentro de ese encuentro como pares, como evaluadores de proyectos, pues era precisamente la comunicación, ¿cierto? Ahí decía, bueno, el estudiante sí está, digamos, sosteniendo una buena comunicación no verbal, haciendo uso de su voz, comunicando las ideas de la mejor forma, todo que corresponda a lo que está ahí en ese documento que nos enviaron, pues tenemos que saber hacerlo. Entonces vamos a ver un poquito de eso. ¿Listo? Obviamente estos se nos van 3 encuentros de 2 horas cada uno, pero aquí voy a tratar de ser lo más conciso, lo más breve posible porque siempre hay harta telita para cortar. Entonces,
En nuestros CIPAS denominada oratoria y presentación de póster de investigación, nuestro objetivo es identificar esos elementos de la comunicación verbal y no verbal para usarlos en una presentación oral y también en el póster de investigación. ¿Listo? Esa es la idea. Que podamos tener muy claros los conceptos para aplicarlos, por supuesto, porque no solamente aquí escuchar y sí, muy bonito, muy chévere todo, pero ¿qué? Apliquémoslo. Y cuando hablamos de oratoria, no hablamos de orar, ¿sí? Muy bien los que oran, pero estamos hablando de el arte de hablar con elocuencia. Eso lo dice la Real Academia Española. Y sí, hablar en público es un arte, ¿cierto? Eso es un arte que no todos dominan, que es complejo y ustedes seguramente no van a llegar al 100%. Yo tampoco, ¿sí? Yo no me considero también el super orador, a mí me gusta, sí, a mí me gusta y cuando tengo alguna presentación en público y demás, pero que domine todas las técnicas al 100%, pues tampoco, ¿no? Todos los días estamos aprendiendo algo. Entonces, ese arte de hablar con elocuencia es la oratoria y eso es lo que vamos a intentar esbozar aquí un poco. ¿Cómo hacerlo? ¿Sí? ¿Qué debemos tener en cuenta? Miren, cuando ustedes se paran ante un público, un escenario, a veces el micrófono como que nos da miedo, ¿sí? Tranquilos, el micrófono no muerde. A veces los nervios, la tensión, y más en estos escenarios académicos donde dependo, por ejemplo, de una aprobación, dependo de una nota, una calificación, ¿sí? O sea, estoy también muy pendiente y muy presionado por cómo me va a ir. Y eso es un gran error, el tema de nosotros predisponernos. Y ahí es que si mi proyecto no pasa, no, y es que si me dicen que no, no, y si me preguntan esto, no, yo qué voy a hacer y me bloqueo. Ese es un problema grave, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, ahorita ya vamos a mirar unas cositas ahí importantes, pues siempre mantener la calma, no predisponernos, ¿cierto? Miren, cuando yo hablo de mi proyecto de investigación o cuando yo hablo de avances o resultados o de mi propuesta de investigación, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Por favor, pueden verificar para que cierren sus micrófonos. Ahorita los pueden abrir. Gracias. Entonces, y me hicieron ir de la idea, ¿sí? Entonces, les estaba diciendo que, bueno, mm, siempre que yo voy a comunicar mi proyecto, ¿cierto? Yo creo que aquí los profes, los distintos profes, tutores, bueno, siempre hemos coincidido en algo con la investigación y es que cuando yo selecciono algo para investigar es lo que me apasiona. Por favor, cierren el micrófono. ¿Quién lo tiene abierto? ¿Quién tiene su micrófono abierto, por favor? Es que no quiero salirme de aquí para ir a cerrar el micrófono. Entonces, siempre hablo de algo que siempre investigo sobre lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que sé. Yo no investigo ahí por investigar o por algo que, ay, qué mamera ese proyecto, que no, ¿cierto? O sea, no hay nada más bonito que investigar y no hay nada más apasionante que investigar sobre lo que a mí me gusta, sobre mi tema, mejor dicho, preferido. Aquí las pasadas estuvo el profe, ay, se me olvidó el nombre, el profe. Soy un profe aquí hablándonos y el profe, su investigación ha sido sobre el tema de las barras de fútbol, por ejemplo. Y él le gusta y él es apasionado por Millonarios y todo. Vean, o sea, ese es un ejemplo claro de que yo debo hacer lo que a mí me apasiona, si no, ¿para qué? Y ojo con eso, porque ahí es donde viene la clave, ¿cierto? Al momento de yo comunicarlo, si yo estoy hablando sobre algo que a mí me apasiona, sobre lo que he trabajado, sobre lo que he puesto mi esfuerzo, créanme que todo les va a salir bien. Va a fluir esa comunicación, esa presentación que ustedes tendrán que hacer, ¿sí? De lo contrario, va a ser más complejo. Y pues uno no puede ser tampoco tan como, ¿cómo sería la palabra? Es que suena feo, pero uno no puede ser como que, ay, a mí no me gusta eso, pero bueno, hagamos ahí, expresémoslo mejor como para que se den cuenta que sí me gusta, ¿no? Pues esa no es la idea, ¿cierto? Entonces, si yo escribo e investigo y hago algo que me apasiona, que me gusta, asimismo tengo la posibilidad y la facilidad de comunicarlo. Eso va a hacer muchísimo más fácil las cosas.
Miren este señor apasionado, apoderado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que mostrar. No hay nada mejor para uno cuando, cuando está al otro lado, evaluando un proyecto, una presentación, pues no hay nada mejor que un estudiante que le hable a uno con pasión, que le comunique a uno sus cosas claras y que diga, uy, es que mire lo que he hecho, mire mis resultados, mire, o sea, eso le apasiona y eso es muy, muy importante. Perdón, vamos a tomar un poquito de agua. Entonces, ay, ¿por qué se me fue esto? Pues la pregunta es, bueno, ¿y qué va a hacer, profe? ¿Cierto? Muy bonito y todo, pero ¿qué hago? Resulta, perdón, resulta que cuando nosotros hablamos de oratoria y estas presentaciones en público y demás, hay una palabra clave, aparte de comunicar. Aquí está en la presentación. La palabra clave es persuadir, ¿sí o no? ¿Qué hacen ustedes cuando van a presentarse ante un público para algo? Tengo que convencerlos de que mis ideas son ciertas, de que mi proyecto vale la pena, de que mi proyecto es viable, de que mi investigación es muy buena, que está por buen camino. Tengo que convencerlos. Porque si yo no estoy convencido, imagínense, si yo no estoy convencido de mi proyecto, de lo que estoy haciendo, pues ¿qué les voy a comunicar a los otros? ¿De qué los voy a persuadir? ¿Cierto? Entonces tengo que estar muy convencido de mi proyecto, de mis ideas, de mi investigación, para también convencer a los demás, para persuadir. ¿M? Ese es el objetivo de la oratoria también. Cuando se para un speaker o un orador o como le llaman hoy en día un coach, se para a hablar sobre un tema, pues, ¿qué está haciendo? Convenciendo a la gente de que lo que está diciendo es cierto. Lo que yo estoy haciendo en este momento con ustedes, ¿cierto? Pues bueno, mi idea no es aquí imponerles ideas y eso, sino orientarlos, pero también de cierto modo persuado, sí, miren, hacemos esto, tenemos que hacer eso, tenemos que tener en cuenta eso. Eso es, ¿no? Comunicar mis ideas y lograr convencer a los demás. Eso es lo que hacemos cuando hablamos en público. Debemos tener en cuenta en nuestra presentación un inicio atractivo. Yo no podría arrancar, miren, cuando se hacen proyectos de investigación y se presentan, es muy bueno esto del inicio atractivo, de iniciar con una pregunta, con su pregunta, de iniciar hablando de la problemática, pero muy, muy contada como, vea, mi estrategia cuando presenté mi proyecto de maestría, mi estrategia fue hacer un storytelling, o sea, contar una historia. Entonces yo arranqué mi municipio tiene esto, las personas que viven pasan por esto y esto, todos los días sucede, o sea, contándoselos como si yo les estuviera narrando un libro, ¿sí? Una novela ahí, o una película, les estoy contando una historia. Y miren cómo eso cautiva también la atención de la gente, porque estamos acostumbrados a escuchar historias siempre. Entonces, un inicio atractivo puede ser o una pregunta que los deje como, o una estadística, un dato, puede ser, ¿sí? 2 de cada 3 personas padecen esto y esto y esto, y por eso es importante tal cosa. Un inicio atractivo, una estadística, una pregunta, empezar a contar una historia, ¿sí? Juan era un chico que vivía solo y tenía tal problema porque tal, y pum, lo enfoco después a mi proyecto, a mi problema, mi planteamiento del problema, del proyecto, que eso es lo que escribimos, ¿cierto? Ahora es cómo lo comunicamos. Entonces yo puedo contarlo a través de una historia y tiene todo un hilo y después empiezo a plantear el problema y después empiezo a justificar que es necesario intervenir o es necesario investigar o es necesario abordar esto, ¿sí? Estoy hablando de la justificación. Después sustento, obviamente, esto es parte de lo científico, ¿no? Sustentar con autores, teorías, experiencias relacionadas. Ahí ya empiezo a relacionar todo mi proyecto. Cuenta cómo lo harás, ¿sí? En el caso de ya presentar resultados, entonces, ¿cómo lo hiciste? Eso depende. Si yo voy a presentar algo que va a estar ahora proyectado, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, mire, primero vamos o sea, toda su metodología, pero muy sencillo, ¿no? O cómo lo hizo, ¿cierto? ¿Cómo fue que desarrolló eso? ¿Y esto cómo se llama? Metodología, ¿no? Y muestra compasión, tus resultados son lo que esperas. Pues tus resultados, si ya lo terminaste, tienes que comunicar con pasión lo que lograste porque es un logro tuyo, nadie te lo va a quitar. O qué esperas
obtener de ese proyecto. Igual con pasión. Yo hago un proyecto y yo quiero tener unos resultados así, así. Obviamente a veces no se da lo que uno espera, pero es apasionante este tema de la investigación. Y si ustedes están aquí es por eso, ¿no? Y vamos a hablar de dos cosas muy, muy importantes. La primera de ellas es la comunicación no verbal. Y la segunda es la comunicación verbal, el uso de mi voz sobre todo. Miren esta frase de Peter Drucker, nos dice, lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Y entonces piensen en esto, ¿cómo así escuchar lo que no se dice? Hay un estudio, se me olvidó el nombre del teórico, yo lo tenía por ahí, se me quedó. Nos dice que aproximadamente más del 80%, si no estoy mal, de lo que comunicamos está en la comunicación no verbal. O sea, la gente le pone cuidado a usted más por la comunicación no verbal muchas veces que por lo que está diciendo. El cómo lo está diciendo, ¿sí? Y quiero preguntarles, ¿qué creen ustedes que es esto de la comunicación no verbal? A ver, yo los quería en participativos, así que los escucho. ¿Qué entienden ustedes por eso de comunicación no verbal? Y bueno, chévere los que ya han pasado por el curso de competencias comunicativas, porque ahí hablamos un poco de eso. ¿Qué es? A ver, alguien, sin levantar la mano, solamente abran su micrófono. Buenos Sergio, días. buenos días. Buenos días, gracias, profe. Bueno, la comunicación no verbal dijiste, ¿sí? ¿Sí? La comunicación, pues dentro de un proceso de comunicación, pues entran en juego no solo palabras, sino los gestos que acompañan el mensaje y eso pues aclara que realmente uno expresa lo que quiere decir y hace parte de los gestos, de los movimientos, las expresiones faciales y la respiración, todo entra en juego, cosas que indican y acompañan el mensaje. Muy bien, Sergio. Bueno, mejor no lo puedo decir, ¿cierto? ¿Saben qué pasa? Muchas veces que, bueno, creo que están viendo mi pantalla. Es que cuando me salgo de acá, No, señor. ¿están viendo? ¿Sí ven? Es que me salgo de aquí y ya deja de compartir. Permítame entonces un momentico. Voy a compartirlo más bien como pantalla. Ya. A ver si pronto me queda mejor. Listo. Creo que es mejor así compartirlo como pantalla. Bueno, entonces, si alguien no llega a ver mi pantalla o se les queda congelado en algún momento, me dicen, ¿no? Aquí estamos con la frase. Entonces, muy bien lo que dice Sergio. Pero miren que cuando hablamos de comunicación no verbal, no solamente hablamos de nuestros gestos, ¿sí? Es importante, yo creo que es lo más importante, la kinésica que ya lo vamos a ver. Pero hay algo muy, muy importante que también tiene que ver con la comunicación no verbal. ¿Pueden cerrar los micrófonos, por favor? Es otras dos cosas, aparte de la kinésica. ¿Quién tiene micrófono abierto? No, miramos. ¿Ya lo cerraron? Gracias. María Paula tiene su micrófono abierto. Te voy a silenciar, discúlpame. Bueno, entonces, tenemos otros elementos aparte de nuestros gestos. Sí, eso es importante. Claro, como lo dice Sergio. ¿Sí? Y esto va más allá de las palabras. ¿Por qué? Miren esto. Pregunta, compañeros, chicos, chicas, profe. Ustedes a los 10 años, ustedes a los 10 años, ¿qué hacían? Recuerden esa época. ¿Qué hacían ustedes cuando tenían 10 años? A ver, ¿quién nos dice? María Paula, Luz Dari, María, Luis Carlos, Lady, Georgina, Liana, ¿qué hacían a los 10 años? ¿Qué hacían cuando tenían 10 años? Los escucho. Jugar. ¿Cómo? ¿Jugar? Jugar, ¿cierto? ¿Qué más hace uno a los 10 años? ¿Qué recuerdan de esa infancia? André, Angélica, David. Bueno, yo les dije que participativos. María Paula, ¿ibas a decir algo? Profe, ¿me escuchas? Sí. Jugar y estudiar, hacia los 10 años.
Estudiar, ¿cierto? Uno no se preocupaba por nada más. Uno relajado. Transmitir información sin hacer uso del... Ah, bueno, aquí nos dijo Eliana otro tema, otro concepto. Transmitir información sin hacer uso del habla con movimientos de las manos. Señales, sí. Es que te está como molestando el micrófono, ¿cierto, María Paula? Que como que se va bien y se va bien. Bueno, ¿quién más? Si quieres, escríbanlo en el chat. ¿Qué hacían a los 10 años? ¿Qué hacías a los 10 años, Eliana? ¿Qué hacías a los 10 años, Lady? Yo me imagino que yo lo que hacía, mira, a mí me gustaba mucho salir a la cuadra, a jugar, a la calle de la cuadra, a jugar con canicas. Me gustaban mucho las canicas. Y entonces yo a mis 10 años me lo pasaba en esa, o jugando Jermis. Sí, o sí, esos eran los juegos, ¿cierto? No, no había celulares todavía. O bueno, no estaba al alcance de uno, un celular, por ejemplo, o un Smart TV para poner videos y demás. A los 10 años hacíamos eso, pero hoy quiero contarles, o quiero mostrarles más bien, a esta niña que a los 10 años miren dos cosas importantes, o tres. Uno, estudiar y jugar, dice Eliana. Uno, su idea de negocio, no, y su idea de negocio no, mostrar su negocio ya. Dos, su comunicación no verbal. Y tres, su comunicación verbal. Miren esta niña de 10 años cómo se desenvuelve ante un público que son complejos porque son tiburones, ¿cierto? Se llaman así. No sé si han visto el programa Shark Tank. Ahorita va a salir una temporada nueva. Y en lo que se hace en Shark Tank es presentar ideas de negocio o negocios ya sobre todo negocios ya andando, empresas ya andando, para que estos tiburones que son empresarios importantes, pues inviertan en esas empresas. ¿Listo? No, todavía no estoy presentando, Angélica. Eh, entonces, ay, otra vez se le abrió el micrófono a María Paula, le tiene ese micrófono como molestando. Bueno, todavía no, Angélica, todavía no estoy presentando. Ahí están viendo en la pantalla aquí de todos. No, Pero bueno, señor. voy a ponerlo acá. Ya, ahí está. Entonces, mm, resulta que, resulta que aquí en Shark Tank lo que hacen es algo que se llama un elevator pitch. ¿Mm? ¿Han escuchado ese concepto alguna vez? ¿No? Mis amigos de administración de empresas, si hay alguien aquí en administración de empresas, yo creo que debe saber. Bueno, si hay algún emprendedor, es bueno que lo sepan. Un elevator pitch es una presentación de mi negocio o de mi idea de negocio en la que tengo que persuadir, precisamente, uso de la oratoria, persuadir para que alguien acceda a ese negocio o invierta o compre, ¿sí? Pero ojo, ese concepto viene de elevator de ascensor, ¿sí? Y en el ascensor, ¿cuánto duramos uno subiendo? Por lo menos unos 30 pisos, ¿cierto? Hay ascensores que yo puedo, depende de los pisos, ¿no? Pero digamos 30, 40 pisos, eso 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos. Y en ese momento es que de ahí viene la idea, ¿no? De esos 2 minutos, 3 minutos, comunicar toda la idea, ser un inicio, un desarrollo y un cierre de toda mi idea y comunicarla hasta antes de que llegue el ascensor y se abran las puertas. De ahí viene el concepto, pero obviamente en el tiempo se amplía un poco más, pero digamos que inicialmente el elevator pitch sí es de una presentación muy breve. Y eso es importante tenerlo en cuenta también. Ustedes, cuando tengan que presentar sus proyectos y demás, pues van a tener un tiempo limitado. Yo no me puedo extender toda una hora hablando de mi proyecto si me dieron 10 minutos. ¿Sí? A veces más poquito. Y en un elevator pitch, en 3 minutos, presentar toda su idea. Imagínese usted presentar todo su proyecto en 3 minutos. ¿Cómo hago? ¿Cierto? Es importante tener en cuenta eso. Pero miren, aquí vamos a ver un ejemplo de esta niña. Esta niña que participó en Shark Tank tiene 10 años, es una emprendedora, obviamente con la ayuda seguramente de algún familiar o de sus papás, o tiene que enfrentarse a estos tiburones. Pero miren cómo lo hace, miren tan bonita. Y vamos a tener ideas también. Espero que no se me vaya el tiempo tan rápido.
Solamente les voy a compartir una pequeña parte. Listo, ahí está el sonido. Ella es CEO de su propia empresa. Miren también cómo se expresa, cómo habla. Obviamente hay palabritas, pues es una niña todavía, que hay por ahí como que, pero a los 10 años yo jugaba canicas mientras esta niña ya es toda una emprendedora. Pero le vuelvo un poquito. Ya. No se escucha, profe. O yo no escucho. Están escuchando, pero aquí le di compartir el audio. Incluir No, sonido. señor. ¿No se escucha? Permítanme entonces. Darle compartir y voy a compartir nuevamente. Es que quiero que le pongan cuidado. A la niña, vamos a ver si aquí. Pero no me dejó incluir el sonido. Compartir audio. ¿Están escuchando ahí? Permítame, todavía no, todavía no. Ya. Herramientas digitales son la forma más poderosa. ¿Ahora sí? Sí, señor, ya se escucha. Bueno. Ella obviamente tiene algunos temitas de articulación en sus palabras, pues es una niña todavía, ¿no? Tampoco le vamos a exigir tanto. Vamos a escucharla ahora sí. De Digital School. Somos pioneros al crear la única escuela de emprendimiento para niños hecha por niños. Investigué y noté que las herramientas digitales son la forma más poderosa para crecer comercialmente. Ahora creo ecosistemas digitales de ventas completos. Desde ese momento, muchos padres me empezaron a escribir en redes sociales. Ay, quiero que mis hijos emprendan, enseñen, y noté una necesidad importante. Mi generación quiere crear e innovar, pero nos gusta aprender de forma única. Tomé como base mi experiencia y creé mi primer programa educativo online, La Fábrica de Sueños, donde les enseño cómo transformar una idea en un emprendimiento con propósito. Gracias a esa iniciativa, soy la primera niña infoproductora en el mundo. ¡Guau! Quiero dejarlo hasta ahí, bueno, por tiempo. Queda uno como que con la boca abierta, hombre. Bueno, aparte de cómo lo expresa y cómo lo habla, pues de su negocio, imagínense, ¿no? Obviamente ahí hay personas detrás, supongo, ¿no? De sus papás o de sus familiares, bueno. Pero, pero miren esto, o sea, esto me parece increíble, ¿no? Y miren cómo presenta sus ideas, o sea, está muy bien asesorada en comunicación no verbal. Y en el uso de la voz también, porque lo comunica de buena forma. Obviamente hay algunas palabritas por ahí que se le van, que no están bien articuladas, pero se entiende, es clara, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Miren, hace un año, 10 años. No, mentira, no es por compararnos, no, obviamente. Hay niños prodigios, pero lo que sí debemos tener en cuenta es la manera en que ella está expresando sus ideas. Se dieron cuenta cómo usaba, por ejemplo, sus manos, sus brazos, sus miradas, sus gestos en la cara, todo esto para comunicar su idea. Y se le notaba que estaba apasionada por eso. Es una niña que le gusta su negocio, su empresa, está apasionada, quiere seguir avanzando, quiere seguir creciendo y quiere convencerlos a ellos de su idea. Eso es lo que ustedes tienen que hacer al momento de presentar sus proyectos, sus avances o sus resultados, ¿sí? De convencer a los demás y hacerlo, por supuesto, con el uso de la comunicación no verbal y uso de la comunicación verbal. Entonces, eso era un pequeño ejemplo y voy a continuar aquí presentando mi pantalla. Entonces, si vamos acá, imagínense, no he empezado la presentación. Tengo 41 diapositivas y no he arrancado. Bueno, aquí va. Entonces, momento aquí. Miren la cara del niño y miren la posición y miren sus brazos. ¿Qué está expresando ese niño ahí? ¿Qué creen ustedes? Si quieren, abran el micrófono, tranquilos. ¿Qué está comunicando? Los escucho. Buenas.
Enojo puede ser, sí. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes? Sí, puede ser mal genio. ¿Qué más? Uy, por alguien habló y se le cortó. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No más? ¿Solo les comunica enojo? Pues yo digo que también como inconformidad, molestia, Ah, sí. o sea, puede ser por ese lado. Muy bien, ¿no? Y los niños que son bien expresivos. O sea, no le Exacto. dieron lo que quiso y... ¡ah! ¿cierto? Entonces, inconforme, sí. Miren que todo eso comunica. No nos ha dicho una sola palabra y ya entendimos qué es lo que está sintiendo, qué es lo que quiere, qué es lo que le está pasando. La comunicación no verbal la manifestamos. Bueno, y aquí yo sé que algunos están estudiando psicología. ¿M? Pues eso es importantísimo también, ¿no? Entonces, aquí la comunicación no verbal la manifestamos por medio de gestos, expresiones, movimiento, lenguaje corporal, gesto, mirada, todo eso transmite muchísimo, ¿sí? Y obviamente muchas veces es inconsciente. Seguramente nosotros empezamos a hacer gestos, digamos, desde los bebés. Tengo una bebé de 1 año y ustedes ven las caras que ya hace, o sea, empiezan a expresarlo inconscientemente, ¿sí? Dimensiones de la comunicación no verbal, y aquí es donde vamos a hacer énfasis en cosas importantes, porque eso de las expresiones, los movimientos corporales, todo eso hace parte solamente de esto, de la kinesia o la kinésica. Pero hay otras dos dimensiones muy importantes que debemos tener en cuenta, la proxemia o proxémica y la paralingüística. Eso suena rarísimo, ¿no? Pero vamos a verlo así rápidamente, esto lo vamos a pasar muy rápido por temas de tiempo, ¿listo? Entonces vamos más allá de las palabras, que estamos comunicando con nuestro cuerpo, eso es la proxemia o la proxémica. Perdón, en la proximidad, ¿no? La otra es la kinésica. La proxemia o la proxémica estamos hablando de proximidad o alejamiento que tenemos con nuestros interlocutores en ese espacio de comunicación. Por ejemplo, aquí este señor, miren, la distancia que guarda entre él, su espacio y los demás, los que lo están escuchando. ¿Sí? Obviamente tiene que ver es con, por ejemplo, aquí no podríamos analizar la proxémica porque estamos mediados por la virtualidad, pero presencialmente, físicamente, pues a ella podríamos estudiar la proxémica, ¿sí? ¿Qué significa que una persona le hable a usted muy cerca, casi que al oído o de frente, ¿cierto? No cualquiera lo va a hacer, ¿sí? Eso lo hace su pareja, sus hijos, pero que se le acerque el vigilante del conjunto, que se le acerque a usted y buenos días, y que se le acerque a 2 centímetros, pues imagínese, le está invadiendo su espacio personal, lo está intimidando, ¿cierto? Lo está acosando. Entonces, eso es el tema de los espacios, la proximidad que guardamos entre unos y otros. Cuando yo estoy hablando frente a un público, debo saber cuidar esos espacios y la proximidad que tengo frente a los que me están escuchando en ese momento, ¿sí? A los que están participando. Obviamente en el Transmilenio, pues uno pierde toda proxémica, toda distancia personal pierde porque usted está pegadísimo a los otros, pero siempre tratamos de evitar el contacto con los otros. Así estemos pegados, pero nunca va a estar usted en el Transmilenio frente a frente la cara con la cara del otro ahí, no, pues no tiene, ¿cierto? No tiene lógica porque siempre tratamos como de evitar ese contacto, así sea con nuestros ojos o con nuestra cara, ¿sí? Grado de cercanía, comodidad, entonces aquí está, no me voy a extender en esto. Estos son, digamos, esos niveles de proxémica, la distancia íntima, la distancia personal, social, pública. Cuando comunicamos, por ejemplo, nuestros proyectos, normalmente estamos usando esta distancia social, depende del auditorio y depende del número de personas. Si ya es muy grande, pues una distancia pública. 3 metros, 3,50 metros en adelante. Poco contacto sensorial con la gente. Ellos solamente lo están viendo a usted lo que ven y lo que lo escuchan, ¿cierto? Pero hay poco contacto sensorial. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos en una distancia íntima muy cercana o personal, percibimos otras cosas. Percibimos, por ejemplo, la respiración de esa persona. Percibimos el olor de esa persona, ¿cierto? ¿A qué huele? Entonces, esas cositas ya van en unas distancias muy cercanas. Y por eso en estas distancias ya se pierde un poco eso, ¿listo? Pero bueno, no vamos a profundizar en esto. Vamos rápidamente con este que es el factor clave de la comunicación no verbal, que es uno de los más, que es el más importante, considero, porque ese tiene que ver con lo que nos decía Sergio, con
el uso de nuestro cuerpo. Mírenla. Aquí en la kinésica o la kinesia estudiamos todos los movimientos corporales, los gestos, ¿sí? Estados emocionales y, como vieron al niño ahorita, ¿cierto? Su estado emocional, entonces estoy enojado, estoy bravo, estoy inconforme, no me gusta. ¿Cómo debería ser? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Cómo debería ser entonces mi presentación? ¿Cierto? ¿Cómo voy a comunicar ante los demás teniendo en cuenta la kinésica? Yo no puedo estar comunicando, por ejemplo, así, como estaba el niño, cruzado de brazos. Buenos días, mi nombre es Felipe y quiero hablarles sobre mi proyecto de tal cosa. Y bueno, mi proyecto tiene una fase de, ¿no? ¿Cierto? Imagínese yo así. Eso comunica mucho el desinterés que usted tiene o los sobrados, ¿cierto? Entonces, ese tipo de gestos, de movimientos indican muchas cosas. Por eso es la kinésica la que estudia esto. Miren la niña. Si yo les pregunto cómo ven la niña, pues también, ¿qué dirían ustedes? Aburrida, cansada. Así tal vez están algunos de ustedes en la noche haciendo trabajos. No aburridos, pero sí cansados de pronto, ¿cierto? Las posturas expresan el grado de interés o desinterés. ¿Mm? Miren, aquí ustedes están viendo, si ella está con su postura, sus codos sobre la mesa, haciendo así, pues eso es desinterés, ¿cierto? Yo no puedo tener ese tipo de posturas al momento de comunicar mis ideas en público, por ejemplo. ¿Mm? Eso tiene incidencia en la imagen personal. O sea, usted, ¿qué está transmitiendo con su cuerpo? ¿Está realmente apasionado por eso que está contando o definitivamente cuenta una cosa y lo que muestra en su cuerpo es otra? Y no podemos ser incoherentes, ¿cierto? Yo no puedo decir, es que este proyecto me apasiona o estamos trabajando con la comunidad en esto y esto y esto, y usted lo está contando con pasión, usando sus manos, usando sus expresiones faciales, su postura, y no está, no, nosotros estamos contentos haciendo esto. Pues no tiene sentido, eso es una incoherencia, ¿cierto? ¿Qué transmitimos con esa postura, con las posturas que tenemos en nuestro cuerpo? Confianza, seguridad. ¿Listo? Nada de estar reclinados hacia el frente o muy hacia atrás, derecho, firme. Los gestos. Aquí hay algo importante y es los gestos que hacemos, no con nuestra cara todavía, no nuestras expresiones faciales, sino los que tenemos, por ejemplo, como los emblemáticos, como un saludo, ¿sí? El saludo, o que estoy ilustrando, por ejemplo, con mis manos, entonces digo 1, 2, 3, ¿sí? O digo 1, tal cosa, 2, 1, 3, lo expreso con mis manos, ¿sí? O en ese orden, entonces yo empiezo a comunicar con mis manos eso que estoy diciendo y tiene que tener coherencia. Yo no puedo decir, hoy vengo a hablarles de algunas cosas y estar haciendo otras cosas con mis manos, ¿cierto? Así como me están viendo ahí en la cámara. Yo tengo que empezar a utilizar esa corporalidad de acuerdo a lo que estoy diciendo. Coherente debo ser. ¿Mm? Entonces hay que tener cuidado con esto. Y estas que son esos indicadores emocionales más potentes que hay, las expresiones faciales, miren los emojis. Bueno, los huevitos pintados de emojis. ¿Cierto? Si yo les digo, este emoji que está expresando, es como preocupación, ¿cierto? Miren los ojos abiertos, Como sorprendido. ¿cierto? Sorprendido, como que, uy, ¿qué pasó aquí? Este peor, ¿no? Miren este. Ese sí que peor, miren los ojos cómo se los ponen, un X. Aquí este muy coqueto, este obviamente muy triste, este como muy picarón. Y todo lo expresamos con nuestros gestos, ¿cierto? Si usted está triste, si usted está, ¿sí o no? Dígame los que tienen pareja aquí, si usted, cuando su pareja está haciendo cierto gesto, usted ya está, mejor dicho, ya sabe qué es lo que está pasando, ¿cierto? Cuando yo era pequeño, mi mamá, cuando me llevaba a hacer una visita, entonces mi mamá, si yo empezaba a molestar, de una vez me miraba y me miraba rayado, me miraba feo. Y además ponía la boca así, ¿cierto? Y cuando pone la mamá la boca así, eso le comunica, estése quieto,
o si no viene lo peor, ¿cierto? Y entonces, ¿qué le tocaba a uno? Pues quedarse quietico porque la mamá ya lo miró y ya le apretó la boca. Miren, sin decir una sola palabra, sin decir quieto o algo así, ya, con el solo gesto que me hizo en la cara, ya yo me quedé quieto. Eso pasa. Y qué autoridad, ¿no? Eso pasa. Con nuestros gestos comunicamos de todo y eso tenemos que tener coherencia al momento de lo que estamos comunicando de nuestra investigación, ¿sí? Tengo que comunicarlo con mis gestos. Yo no puedo decir estoy feliz y aquí así, mirando para abajo. Por ejemplo, aquí hablando de la mirada, mirando para abajo. O, ¿cierto? O no, y eso me apasiona y no sé qué, y así, desinteresado, con una mirada apagada, tal vez. Todo eso lo analizamos nosotros, ¿sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, aquí en la mirada, recordemos que la mirada es una expresión, como les decía, mi mamá me miraba de rayado y ya. Si su novia, su novio lo mira feo, lo mira así, rayado, pues usted ya sabe qué está pasando, ¿sí? Un contacto visual determina si lo que dice aburre o genera desagrado, ¿cierto? Como esas miradas como que... Y lo mismo cuando nosotros estemos comunicando nuestro, o pues aquí lo estamos enfocando, ¿no? En la comunicación de nuestra investigación. ¿Qué tengo que hacer? Contacto visual. Muy importante. Imagínense ustedes, queridos estudiantes, imagínense comunicando su idea, es el proyecto que ustedes tienen y que les gusta y que les apasiona y lo tienen claro, y ustedes hablando así, muy buenos días, hoy quiero hablarles sobre, miren la cámara, quiero hablarles sobre mi proyecto y bueno, estoy muy contento de presentarles esta propuesta. Imagínense, yo mirando para arriba y bueno, o yo mirando para abajo. Buenos días, soy Felipe y hoy quiero hablarles sobre mi proyecto de, ¿cierto? Si están viendo mi cámara, ¿no? Quiero hablarles sobre mi proyecto de investigación denominado, o evitar todo el contacto con la gente, mirar para un lado, mirar para otros elementos y no mirar a la gente a la que le estoy hablando. ¿Qué creen ustedes que comunica eso? A ver, si yo les estoy hablando de mi proyecto y mirando por allá para arriba, para el piso. ¿Qué les estaría comunicando? Sí, inseguridad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nervios? ¿Qué más? Nervios también, sí. Cuando, bueno, voy a quitar el ejemplo de su pareja. Pongámoslo con un niño. Cuando un niño le está diciendo a usted mentiras, ¿lo mira fijamente a los ojos? La mayoría, ¿no? Que habrán unos que dominen la técnica. No, No, ¿cierto? Difícil. difícil. El niño está diciéndole mentiras y empieza como que a mirar para los lados, como hacia abajo, como... ¿Qué expresa todo eso? Está nervioso porque le está diciendo mentiras, que no está siendo sincero, ¿sí? Y eso también reflejamos nosotros cuando no tenemos ese contacto visual. Tampoco quiero decir que usted se quede así hablándole y mirando a uno solo y así, no, porque eso también lo intimida. Usted ahí mirándolo fijamente 5 minutos mirando a la misma persona, no, pues tampoco. Además, si son varios, pues debemos estar mirando. Siempre, en un auditorio, por ejemplo, siempre hay contacto visual. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. No miremos hacia arriba y hacia abajo. Evitemos los movimientos verticales de nuestra mirada, ¿sí? Nunca hacia arriba o hacia abajo. Siempre horizontales. Izquierda, derecha. Izquierda, como nuestra lectura. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Siempre los movimientos del cuerpo, digamos, si estoy caminando, y lo mismo la mirada. Siempre horizontal. Nunca hacia arriba y hacia abajo. ¿Listo? Ese es un consejo. Em, ¿Qué les comunicamos a los que nos están escuchando? Está inseguro, está diciendo algo que no es verdad, ¿cierto? Entonces yo me pongo a decir, no, y encontré esos resultados y tal cosa, y usted mirando por allá para abajo. Va a decir, oiga, este no me está diciendo la verdad, ¿cierto? O este está inseguro. ¿Qué tan cierto será eso que nos está diciendo? Eso a mí, como si fuera un par o si fuera un evaluador, o par evaluador, la misma, pues eh, a mí me comunicaría que no está seguro de sus ideas, que no está seguro de sus resultados, o que me está mintiendo. Y eso tiene ahí que ver mucho con la forma como lo estamos diciendo, ¿no? Pues
Importante. Las manos, las piernas y los brazos. Siempre cuando estemos en el auditorio es importante tratar de caminar un poco, ¿sí? Depende el lugar, ¿no? Pero no nos quedemos estáticos, no nos quedemos ahí como una escultura y hablando y sí, moviendo nuestros brazos, nuestras manos y nuestros pies quietos, ¿cierto? Los pies nunca juntos, como si estuviéramos firmes así, como soldados, ¿no? Firmes no, tampoco tan abiertos, ¿sí? Y tampoco con movimientos repetitivos. Hay gente que empieza a exponer y empieza así, miren mi cámara. Buenos días, soy Felipe y quiero comunicar. Y eso empieza a balancearse de un lado para el otro. Eso distrae mucho. Distrae y también demuestra nerviosismo e inseguridad. ¿Mm? Nuestros pies firmes, siempre un poco abiertos, nunca juntos, un poco separados. Y ya, y vamos a empezar a utilizar el auditorio también, a caminar de un lado para el otro, pero tampoco caminen como, si estoy hablando y sigo caminando y camino, no. Hay momentos en los que va a estarme quieto, comunicar una idea central, sigo caminando expresando otra, me quedo quieto en el otro lugar, lo hablo desde allí, me quedo quieto unos minutos, después paso otra vez y camino. Sí, tampoco es estar caminando de un lado para el otro porque no, tampoco, eso distrae mucho también, es molesto, pero tampoco que nos estemos ahí fijos toda la presentación de 10 minutos y yo ahí quieto duré en toda la presentación. ¿Listo? O hacia adelante o hacia atrás sin invadir el espacio personal, la distancia personal, que ahí viene la proxémica, sin invadir el espacio del otro, porque va a decir, uy, ¿este qué hace acá tan cerquita, no? Entonces, puede ser también hacia adelante o hacia atrás, eso depende del sitio, del lugar, ¿listo? Miren esto que les tengo aquí en la presentación. Cuando jugamos con los dedos, nerviosismo, ¿cierto? Hay personas que empiezan a exponer y entonces empiezan... em, Mi proyecto está enfocado en la transformación social a través de, y con los dedos acá, ¿sí? O con las manos así. ¿Eso que expresa? Eso que dice ahí, ¿no? Impaciencia, preocupación, que yo empiece a mover mis manos así, nada. Ni siquiera el esfero, porque dicen, no, que tenga un esfero, que para que, pues yo no estoy de acuerdo con eso, de pronto habrá unos que sí, pero eso del esfero también es muy distractor, tener un marcador, un esfero, y empieza uno con el marcador. Sí, hay muchos que canalizan sus nervios ahí, ¿cierto? Hay otros que usan una manilla de caucho y cada vez de pronto alguna muletilla o que estoy muy quieto, eso, ¡pum! La manilla me recuerda. La manilla me recuerda esos momentos. Oiga, acuérdese de su comunicación no verbal, ¿cierto? Acuérdese de que tiene que moverse, acuérdese de que tiene que mirar. Entonces, eso puede servir, ¿sí? No sé desde la psicología cómo se estudie eso, toca hablar con la profe Diana ahí, pero sí, a veces el tema de tener un elemento, a veces esto también distrae mucho, ¿sí? Entonces es mejor que miremos a la gente, que usemos nuestras manos, que las tengamos libres de elementos, que las usemos. A veces hay un láser de pronto para la presentación, bueno, pero también usemos nuestras manos. Nuestras manos abiertas están hablando de sinceridad, ¿cierto? Cada vez que yo muestro la palma de mis manos, estoy demostrando sinceridad. Por el contrario, si yo tengo los puños cerrados o en el bolsillo, pues estoy ocultando algo, ¿cierto? O también es un símbolo de poder, y pues aquí no es mostrar poder, ¿sí? Porque estamos aprendiendo. Y tampoco las manos en los bolsillos. Imagínese usted exponiendo y con las manos en los bolsillos. Desinterés, total. Estoy ocultando algo, ¿cierto? Lo mejor es siempre palmas de mis manos. Siempre yo estoy hablando y tratar de mostrar las palmas de mis manos o mis manos abiertas. Eso es muy importante siempre. ¿Listo? Bueno, aquí otros gestos como la señal del César, ¿cierto? El encogerse de hombros genera desinformación, desinterés, cruzar los brazos, estar a la defensiva, rechazo, desinterés, meter las manos a los bolsillos, nada que ver, desganado usted con las manos en los bolsillos, ¿sí? Vino aquí a contarnos su idea y no, ese está como, está más, o sea, no está comunicando lo que le gusta con las manos en los bolsillos. Temblor repetitivo. La orientación del cuerpo. Ojo con la inclinación. Normalmente en estas presentaciones, espalda recta. ¿Sí? Inclinarse hacia adelante para algo, bueno. Inclinarse hacia atrás, pues, ¿cierto? Desinterés, aburrimiento. Imagínense yo acá hablándoles y yo aquí así, ¿cierto? Aburrimiento, desinterés, como relajado. Y esto no es un momento de relax, esto es un momento de comunicar mi proyecto. Entonces, interesado, ¿cierto? Y posición firme.
Y otro elemento de la comunicación no verbal, la paralingüística. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo tengo? Uy, bueno. Entonces, la paralingüística, miren que la comunicación no verbal, esta es curiosa, porque es que la comunicación no verbal pensamos que es no usar nada de sonidos ni nada de eso. Pero sí usamos sonidos con la paralingüística, o sea, hace parte de la comunicación no verbal. ¿Mm? Fonéticos, sonoros, ¿sí? Para complementar nuestro mensaje. No son palabras, porque pues ya no sería comunicación no verbal, pero sí la manera en la que las estamos comunicando. En nuestra voz, que ya vamos a pasar a ese tema, tenemos el tono, tonos agudos, tonos muy graves, ¿m? El timbre de la voz, que es lo que nos caracteriza a cada uno, como si fuera una huella digital, cada uno tiene su voz única. La cantidad de intensidad del sonido. Entonces, no es lo mismo que yo les esté hablando así, muy buenos días para todos, a que yo diga muy buenos días para todos. Es muy diferente, ¿cierto? Y yo no puedo, esto es paralingüístico. Entonces, en el uso de mi voz y en este caso de la paralingüística, yo tener cuidado con, por ejemplo, la intensidad del sonido que estoy transmitiendo de mi voz. ¿Mm? Yo no puedo empezar, buenos días para todos, mi nombre es Felipe y hoy quiero comunicarles sobre mi proyecto de investigación. No, pues, ¿cierto? Ya se empezó así, ya hasta me dio sueño a mí. ¿Cómo tendría que empezar? Muy bueno, tampoco gritar, buenos días, ¿cómo estás? No, porque no se trata de un evento, de un concierto, no, no, no. Se trata de una presentación de un tema académico, pues normal, pero sí con una voz un poco alta, o sea, porque eso genera seguridad. Digamos que así como yo lo estoy haciendo aquí, yo no puedo explicarles aquí los temas. Bueno, muchachos, vamos a ver las cualidades y los modificadores fónicos, como el tono, el timbre, la cantidad, la intensidad del sonido. Vamos a ver los indicadores sonoros. ¿Eso a ustedes qué les transmite? A ustedes yo creo que allá en el otro lado del computador empiezan, ¿cierto? Empiezan a llamarme. Entonces, una muy buena proyección de esa voz, ¿sí? Que ustedes le metan fuercita a la voz. Eso es muy incómodo, ¿verdad? Cuando alguien habla muy bajitico, uno no le escucha y como que se escucha por allá, ¿no? Así ustedes se caractericen de pronto por tener una voz muy bajita, traten de imprimirle una fuerza a esa voz, porque es que esa fuerza también genera seguridad. ¿M? Yo estoy comunicándoles sobre mi proyecto de investigación y quiero contarles hoy que fuimos a la comunidad, hicimos tal cosa. Bueno, usen muy bien ese volumen. Ese volumen tiene que ver con la paralingüística, ¿sí ven? Entonces no es lo que estoy diciendo, no es el mensaje, sino cómo lo estoy diciendo. Indicadores de reacciones fisiológicas o emocionales, pues aquí ya es la risa, el llanto, el eructo, el estornudo, todo eso indica cosas emocionales cuando, obviamente, ¿cierto? Cuando nos reímos, pues indicamos algo y eso, pero bueno, aquí no vamos a tenerlo tan en cuenta este indicador. Los cuasiléxicos también, como las onomatopeyas, ¿sí? El ay, uy, va, wow, ops, todo eso son onomatopeyas. Y las pausas o silencios. Este es importantísimo. Eso hace parte de la paralingüística. Cuando ustedes están hablando ante el público, traten de hacer pausas. ¿Listo? Así como la que acabo de hacer. Eso es importante, lo deja uno pensando, lo deja uno, venga. Y no estoy, y a continuación, y después, y hable, y hable, y hable, y hable. No hubo una sola pausa y este hombre, ¿cómo hizo para respirar? ¿Sí? Hay que usar las pausas. Además, el usar las pausas y los silencios me ayuda para conectar con la siguiente idea. Tranquilos que nadie les va a decir nada por tener una pausa de 3 segundos. 1, 3. Y continúa la idea. ¿Mm? Nadie les va a decir nada. Pero si ustedes se ponen a usar, por ejemplo, vicios del lenguaje como las muletillas, eso sí, ya es otra cosa. Esas debemos evitarlas. Entonces, no hago la pausa, sino que sigo. Y por otro lado, y hoy quiero comentarles sobre, eso es muy incómodo también. ¿Qué debo hacer? Pausas. Eso es clave para evitar las muletillas. Créanme, a mí me ha servido muchísimo y yo creo que a todos nos ha servido mucho
ustedes tienen ideas que quieren conectar y que, bueno, mientras yo la conecto, puedo hacer la pausa. A continuación, tal cosa. Y quiero contarles de cuando estuvimos sí, o sea, hace la pausita, recuerda, toma la idea y ya. Pero no es, y hoy quiero contarles, cuando estuvimos allá, resulta que, no, eso es incómodo. Yo los invito y las invito a que tengamos en cuenta esto. Pausas y silencios que son muy importantes dentro de ese discurso que vamos a dar. Porque finalmente lo que hacemos es un discurso, ¿no? Pausas y silencios. Y evitamos las muletillas. ¿Listo? Miren, por ejemplo, una matriz. Esto no lo usamos, pero sería bueno que lo usáramos cuando fuéramos pares evaluadores, profe Diana. Esta matriz. Indicador kinésico. Establece contacto visual directo con los interlocutores. ¿Cómo está eso? Alto, medio, bajo, nulo. O lo podemos poner en puntos. Sus expresiones faciales proyectan estados anímicos favorables a la comunicación. Alto, medio, bajo, nulo. El movimiento de las manos corresponde con el contenido de lo expresado. El movimiento corporal está justificado, ¿sí? O está moviéndose por ahí, para acá, para todo lado. Utiliza la sonrisa como vía para establecer una atmósfera proclive. Es importante de vez en cuando sonreír. No todo es seriedad. Ay, yo estoy aquí. Uy, uy, uy. A veces les cuento que a veces hay unos eventos académicos o unas ponencias o unas presentaciones académicas que de verdad que, uy, uno dice, ¿cómo se aguanta 1 o 2 horas escuchando eso, no? Son muy ladrillos, o sea, el momento de cómo lo comunican. No hay nada mejor que hacer algo muy, digamos que, sí, obviamente, todo el contenido es lo más importante, porque nos está comunicando, y es un tema científico, académico, serio, pero muy chévere cuando esa persona domina técnicas de comunicación no verbal. ¿Sí? Ni siquiera les estoy diciendo, no, que se ponga a hacer actividades, juegos, no, 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 nada de eso. Pero sí con su comunicación no verbal, cómo está utilizando esa atmósfera proclive a la comunicación, como dice acá, pues eso a mí como escucha, pues me ayuda mucho como espectador, me ayuda mucho a entender sus ideas, a comprender mucho más, porque como decía este psicólogo, es un psicólogo, profe Diana, y ahorita voy a buscar el nombre porque se me olvidó, que nos dice que hay un gran porcentaje, el alto porcentaje, la mayor parte se lo lleva a la comunicación no verbal, de cuando comunicamos un mensaje. Lo que más se me queda es eso, ¿sí? Obviamente todo el mensaje y todo lo que dijo es muy importante, pero si no lo sabe comunicar, pues a mí me distrae, yo me pongo a mirar el celular, empiezo a hacer otras cosas y no le puse cuidado. Como seguramente habrán algunos así ahorita, ¿no? Ojalá que no. Y el indicador paralingüístico, miren, el tono de voz varía en correspondencia con el contenido, o sea, variamos, hay momentos que yo puedo hablar más bajito, ¿cierto? Hago la pausa y subo otra vez y genero el ambiente de euforia, y bueno, eso depende de lo que yo estoy comunicando. El ritmo e intensidad de la voz, las pausas justificadas, esos son indicadores que podemos tener en cuenta, ¿listo? Ojo con esto, comunicación verbal y no verbal, perdón, comunicación no verbal. ¿Qué debemos evitar? Que invadir el espacio personal, que crucemos los brazos, ¿sí? O sea, que invadamos el espacio personal, es que yo me le ponga ahí encima de una persona y hablándole, no. Cruzar los brazos, que ustedes jueguen con el cabello, sobre todo las chicas, ojo con eso de jugar con el cabello mientras estoy hablando. Mantener una mala postura, ¿cierto? Aquí adelante o acá para atrás, no, recto. Ausencia del contacto visual, que yo estoy mirando por ahí para otros lados, ¿cierto? Parecer que no está interesado, motivado. Tengo que demostrar la motivación que me genera mi investigación. No sonreír, yo creo que es clave también sonreír de vez en cuando, no pasársela ya, jaja, no, pero de vez en cuando, una sonrisa con algo, ¿no? Morderse las uñas, menos. Imagínese usted ahí hablando, ay, una uñita aquí, a la horquilla. Esconderse las manos tampoco. Eso hacen los niños cuando tienen algo escondido atrás, ¿cierto? Y se mandan las manos para atrás y tienen ahí algo. Entonces, nada de esconderse las manos, ni en los bolsillos, ni nada de eso. ¿Listo? Ahora, el uso de nuestra voz. Uy, el tiempo está muy limitado. Cuando hablamos del uso de nuestra voz, debemos tener en cuenta esto, que es el aparato fonador. Ahí intervienen varios músculos y órganos. Y aquí los podemos ver. La producción de la voz tiene que ver con el paso del aire hacia las cuerdas vocales
¿Y cómo producimos las palabras? Con elementos, con órganos articuladores. Aquí no están, pero los órganos articuladores son las mejillas, el paladar, la lengua, los dientes. ¿Cómo habla una persona que no tiene dientes? ¿Cómo habla una persona que tiene pronto algún tema de cirugía además en su paladar? O en su lengua, ¿cierto? No es lo mismo. Cuando ustedes se muerden la lengua, que eso es incómodo, eso es horrible, a veces como que a ustedes se les duerme y yo no puedo mover la lengua bien y empiezo a hablar así, ¿no? Empieza uno a hablar como raro porque tengo dormida la lengua del dolor, ¿no? Entonces, esos son elementos articulatorios de la voz. Y esto que está aquí abajito es el diafragma. Importantísimo este músculo porque ese es el que empuja el aire hacia arriba, ¿no? Que empuja el aire para que salga por nuestras cuerdas bucales y nuestra boca. Entonces, si no lo sabemos manejar la respiración, pues complicado. Manejo de la respiración. Entonces, yo lo que siempre les recomiendo a mis estudiantes y a los que me preguntan es manejemos la respiración adecuadamente porque eso me va a permitir controlar mis emociones, mis nervios sobre todo. ¿Mm? Miren, ustedes que algunos son psicólogos, bueno, la profe que es psicóloga, la profe ya, aquí la profe me puede contradecir y ahí decimos, no, profe, no estoy de acuerdo con eso. Tranquila, profe, aquí puedes hablar. Eh, Cuando hablamos del manejo de la respiración, estamos hablando de cómo, por ejemplo, miren, yo hago deporte, me gusta mucho montar en bici. Y cuando uno sube la montaña en la bicicleta, dígame aquí los que montan bicis, empieza uno a ahogarse, ¿cierto? Porque es que los latidos del corazón empiezan, ¡pum! ¡Pum! Se le empieza a subir el ritmo cardíaco. Y usted empieza, si yo no manejo bien la respiración, créanme que no, me toca bajarme de la bicicleta. ¿M? Porque hay gente que empieza con la boca, ¿cierto? Y rápido. No, lo más profundo que se pueda. Por la nariz, bota por la boca. Y lo más profundo. Y eso van a ver como, uff, ¿cierto? Subió uno a la montaña manejando la respiración. Eso mismo cuando estamos hablando ante un público. ¿Les ha pasado, chicos y chicas? Quiero que esto lo respondan si les ha pasado. Cuando alguien tiene una presentación, digamos que sea alguno de ustedes, lleva media hora sentado, quieto, y le tocó el turno. Adelante el señor Sergio tal. Y entonces se para Sergio, coge el micrófono y empieza a hablar así. Muy buenos días para todos. Estamos aquí en este... Y empieza así. Y uno como que, ¿ah? ¿Se han escuchado a veces que sucede? ¿O les ha pasado eso? Díganme, díganme. ¿O han escuchado personas? Yo he escuchado varias. Yo he escuchado varias personas que les pasa eso. No, dijo que no, Angélica. ¿No les ha pasado? Uy, yo creo que sí, pero que les da pena decirlo aquí. ¿Saben por qué es? Por esos nervios, esa ansiedad, esa emoción que a veces uno no puede controlar. Sí, a María Paula dice que sí le ha pasado. Y entonces empiezo a hablar, buenos días, ¿y cómo están? Y uno, oiga, espere, tome aire, tranquilo. Y uno cree como si estuviera corriendo, como si hubiera acabado de llegar. No, estaba ahí sentado media hora y empezó a hablar agitado. ¿Por qué sucede eso? Por lo mismo, por el tema de que no estoy controlando la respiración. Y por los nervios, cuando me da nervios y eso, pues, ¿qué pasa? Las pulsaciones, ¿cierto, señores y señoritas psicólogas? Las pulsaciones empiezan y por eso es que yo me fatigo. Así como cuando estoy montando bici, ¿cierto? Las pulsaciones se me suben, pues menos aire tengo. ¿Qué tengo que hacer? Controlar el aire. Ah, mira, la profe dice que sí, gracias, profe. Me respaldó la profe que es psicóloga. Se nos sube. Ay, ¿qué le pasó a esto? Se nos suben las pulsaciones y por ende el aire empieza a faltar, que es importante en una presentación para controlar los nervios. Este es el consejo que le doy a todos porque unos dicen, no, que tiene que tener esto, que tiene que tener lo otro. Yo digo, la clave para controlar los nervios al hablar en público es la respiración. ¿Listo? Clarísimo.
iba por acá. La respiración. Si yo aprendo a controlarla, vean que les va a servir mucho. Además, les oxigena su cerebro si yo empiezo a respirar muy bien. Una persona sin aire, que no le llega aire a su cerebro, pues imagínense, entra en un estado de coma difícil, ¿no? Pero si yo respiro muy bien, también le llega aire, oxígeno, le llega a mi cerebro y eso me va a permitir también enfocarme en lo que tengo que hacer, en mis ideas, en lo que tengo. Si yo no respiro bien, créanme que se les van a ir y eso va a pasar, eso es un proceso físico. Y además me permite entrar en un estado de relajación. Cuando yo respiro profundamente varias veces, me permite entrar en ese momento. ¿Por qué los que hacen yoga utilizan tanto esas técnicas de respiración? ¿Cierto? Para lograr la relajación, ¿sí? Porque le dicen respire profundo, bote suavecito. Cuando yo respiro y uso muy bien esto, la maravilla de mi sistema respiratorio, voy a controlar los nervios, la ansiedad, ¿sí? Cuando alguien está estresado o ansioso, le dicen, Pere, pare y cuente hasta 10, ¿cierto? Eso le dicen a uno coloquialmente. Cuente hasta 10, respire. Hay que hacerlo, hay que respirar bien. Correcta articulación y dicción. Cuando hablamos de articulación, yo ahorita les mencioné unos elementos articuladores como los labios, la lengua, el paladar, los dientes, todo eso que produce la articulación de las palabras. Es decir, que yo las mencione correctamente. Yo les decía, la niña tiene unos problemas de articulación porque habla en algunas partes así, ¿sí? Y entonces si yo empiezo a hablarles a ustedes en algunas partes así, pues ustedes no van a entender aquí nada y pues va a ser horrible la comunicación porque estoy hablándoles así desarticuladamente. Y hay personas que por costumbre, por cultura, por pereza o por un tema ya fisiológico, pues hablan así. Pero si nosotros no tenemos ningún tema que nos impida hablar correctamente, empecemos a trabajar articulación. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer? Leer un libro, un texto y decirlo sílaba por sílaba y exagerando siempre los gestos, siempre. No es lo mismo que yo diga B a que diga V, ¿sí? Labiodental, V, con mis dientes superiores con labio inferior, V, o digo B, ¿cierto? B de burro, B, los dos labios, V, labios y dientes, V, ¿cierto? No es lo mismo. Entonces, esa es la articulación correcta. Así mismo con todo. Y la dicción es decir toda la palabra, sino quitarle sonidos. Por ejemplo, cuando yo digo, yo no puedo decir, lo hizo con naturalidad, ¿sí? Esta es la oralidad. No, eso tiene una D al final. Oralidad, naturalidad. Somos, no somos. Somos el equipo, no, somos. Eso es dicción. ¿Listo? Utilizar correctamente todos los sonidos que tienen las consonantes y vocales de una palabra. Eso es articulación y dicción. Tenemos que manejarlo muy bien. Usted presentándole su proyecto a los pares y buenos días para todos, mi nombre es Felipe, quiero comentarles aquí algo mi proyecto que bueno y pues imagínese, oiga, usted está borracho, ¿qué le pasa? A menos, eso sí, que una persona tenga una condición ya física que le permita articular bien. Eso es un tema ya de lenguaje que pues hay que tendrá cirugías y demás, ¿no? Eso ya es entendible, pero cuando uno puede usar muy bien, correctamente sus órganos de articulación, pues uno no puede estar hablando así o con la boca medio cerrada. Buenos días, mi nombre es María Angélica y quiero presentarles sobre el proyecto de... Tengo que, a veces incluso se puede exagerar. Yo puedo exagerar eso en mi boca para expresar lo que estoy diciendo. Mucho mejor. No tampoco tan exageradas, pero sí tratar de marcar un poco más esas palabras. ¿Listo? Y evitar los vicios del lenguaje. Evitar vicios del lenguaje como el que les dije, de las muletillas, las redundancias, los pleonasmos, subió para arriba, bajó para abajo, entró para adentro. Evitar los vicios del lenguaje, pleonasmos. Bueno, eso es un tema después, esto es toda una clase, el tema de vicios del lenguaje, ¿sí? Los solecismos, los pleonasmos, las muletillas, las anfibologías, todo eso son vicios del lenguaje, busquen por ahí vicios del lenguaje y eviten cometerlos, porque se escucha mal. Por ejemplo, hay un vicio del lenguaje, eh, creo que es el barbarismo.
que ese vicio del lenguaje, cuando yo hablo mal, cuando no estoy en contexto, estoy en un contexto formal y no lo hablo así como si estuviera en el contexto formal. Entonces estamos en un evento académico, yo decir es que esa comunidad me parece una chimba como trabaja. Uy, ¿cierto? ¿Ustedes cómo les suena eso? Oiga, ¿sí? Hay que evitar eso, sobre todo en los contextos académicos. Ustedes van a presentarle eso a académicos. No puedo salir con palabras tan soeces o vulgares, o hay que evitar ese tipo de cosas porque es un lenguaje más formal. ¿Listo? Yo les tengo unos ejercicios, por tiempo no los vamos a alcanzar a hacer, lastimosamente. Aquí ejercicios de respiración. Yo les decía, suave, inhalar, exhalar, para que ustedes manejen bien el diafragma, el músculo que tenemos que nos impulsa el aire, y no estemos al final todos aquí, toda la fuerza aquí en la garganta y terminamos sin voz porque no supimos manejar la respiración. ¿Qué debemos hacer? Utilizar bien la respiración, el diafragma. Ustedes se acuestan, ponen un libro en su abdomen, empiezan a respirar por su nariz, toman aire fuerte, profundo y tienen que subir el libro. Cuando expulsen, van a expulsarlo suave y tiene que ir bajando el libro. Así van a empezar a controlar su respiración diafragmática. Si yo les digo en este momento, tomen aire todos, pues muchos van a hacer lo que hacen los niños. ¿Cierto? Tomen aire profundo y suben los hombros. Y no es de acá, no es arriba, ¿sí? Es la fuerza en el abdomen. Si ustedes controlan ese músculo tan importante que es el diafragma, van a respirar correctamente, van a canalizar también esos nervios con una buena respiración y no van a hacer que también se esfuercen mucho acá arriba en su garganta. ¿Mm? No van a hacer que se esfuercen tanto arriba, eso lo hacen mucho los cantantes. Imagínense para cantar 2 horas, 3 horas seguidas, pues tienen que utilizar muy bien su respiración, su diafragma. ¿Listo? Este es otro, enciendan una vela, mantengan una palma de distancia, toman aire y lo botan lentamente sin que se apague. Eso. Así vamos a poder empezar a controlar muy bien nuestra respiración. Aquí tenía ejercicios de articulación, no creo que los alcancemos a hacer, eh, porque son ejercicios de trabalenguas. Los trabalenguas son muy útiles al momento de la articulación y la dicción. ¿Alguien se le mide a hacer uno? Ahí rápidamente. ¿Alguien se le mide a leernos uno de estos dos trabalenguas? El segundo es el más difícil. ¿Quién? Si quieren abran el micrófono para no irme otra vez a la ventana del Teams. Y lo dicen. Tengo una gallina pinta, pipiripinta, pipir alegre y gorda que tiene 3 pollitos pintos, pipiripintos, pipir alegres. Los trabalenguas son muy útiles al momento de la articulación y la dicción. ¿Alguien no? ¿No se atreven? Uy, no. Profe Diana, ¿qué pasa con esos chicos que son muy tímidos? ¿Qué vamos a hacer? Tocar ayudarles un ¿Qué poquito. vamos a hacer con esa timidez? Toca ayudarles un poquito a los estudiantes, profe. Es un trabalenguas, fácil. ¿Quién quiere intentarlo? Bueno, ahí lo tienen en pantalla. Este segundo sí me Yo. parece muy difícil. Mariana Magaña es... ¿Quién dijo yo? Dale, Eliana. Cualquiera de los Dale. dos. Mariana Magaña desenmaraña mañana la maraña que enmarañará. Mariana mañana desenmarañará mañana. Mariana Magaña la maraña que enmarañó Marina mañana. Muy bien. Hay unas palabritas que, bueno, faltó, pero muy bien. Esa era la idea, intentarlo. Mariana Magaña desenmarañará. Uy, esa palabra es bien compleja. Desenmarañará. Y el otro, tengo una gallina pinta, pipiripinta, pipir. Háganlo allá ustedes. Si la gallina no hubiera sido pinta, pipiripinta, pipir alegre. Todos esos trabalenguas. R con R cigarro, R con R barril. Rápido ruedan los carros. Hay gente que tiene problemas de articulación con la R. Hay niños que si no les corrigen eso a tiempo, la R. ¿Listo? Bueno, voy a explicar este en 10 minutos porque ya no tengo tiempo. En 10 minuticos vamos a hablar del póster. ¿Listo? Si yo les pregunto qué es un póster, ¿han hecho póster? ¿Han escuchado el póster? No el postre, del póster. Contiene la O, póster. ¿No? ¿No han escuchado sobre el póster? La profe Gina se fue. Ay, no, profe Gina. Póster. No, ni idea. Bueno,
el póster no es, bueno, hay distintos tipos de póster, ¿no? Hay un póster que ustedes ven a veces en las calles cuando estamos en campaña política. Eso es un póster, ¿sí? Hay póster que me venden un producto o un servicio, sí, eso es un póster. Pero vamos a hablar del póster científico. ¿M? Es un tipo de póster. Y ese póster científico es un instrumento comunicativo que equivale a la ponencia oral. O sea, resume todo lo que usted está diciendo, todo lo que usted ya dijo en su discurso, lo resume ahí, en una pieza. En una pieza comunicativa, visual. Tiene unas determinadas partes del proyecto, no todo, porque pues imagínese, sino para eso lea el proyecto, ¿cierto? Y qué es lo que hace, resumirle de forma práctica, acompañada de gráficos, imágenes, sobre todo los resultados obtenidos. Normalmente se hace para presentar resultados. Pero bueno, de pronto alguna institución o algún evento les pide un póster de una propuesta. Pues bueno, ¿sí? También tiene como lo mismo, pero normalmente el póster es para presentar los resultados. ¿Listo? O sea, ya he terminado. O el avance, ya tengo un avance y puedo presentar algunos resultados, ¿no? ¿Cuál es el objetivo entonces del póster? Pues obviamente resumir, clasificar, mostrarle la información a esas personas que tal vez van a estar evaluando o van a estar ahí de pronto leyendo su proyecto y demás, y ahí usted le resume todas sus ideas clave, ¿sí? De pronto a la persona que no va a leer todo su proyecto, pero en eso que usted dice oralmente está ahí escrito y graficado y demás. ¿Qué tiene un póster? La información debe ser, ¿o qué características? Información clara y precisa. Estas son unas ventajas, ¿no? Que allí presentan claramente la información precisa, resumida las ideas principales, es llamativo, es atractivo también y facilita la comprensión del proyecto. Esas son ventajas que tiene realizar ese póster. Eso me facilita mucho. A un par, por ejemplo, un par para un evento no tiene un mes para ponerse a leer todo su proyecto de tantas hojas, pues le envía un póster y usted ya tiene toda la idea clara, más lo que va a decir en la presentación oral. Entonces yo ya puedo formular preguntas para hacer durante esa presentación. O sea, eso me da toda la idea de su proyecto. Esto por eso tiene que ser clave tener estas cosas, esta composición. De pronto habrán eventos o instituciones que le pidan a usted tener otros elementos, pero comúnmente los que se utilizan son estos. El título y el logo, si por ejemplo usted hace parte del semillero de investigación, el semillero de investigación XY, pues tiene que ponerle el logo de la UNAD, porque es pues el semillero de la UNAD en este caso, ¿sí? Si ya es a título personal, bueno, depende de la institución donde esté el logo. El título de su proyecto, importante. Los integrantes, quienes conforman ese o quienes están trabajando bajo ese proyecto y la información relevante, como si es un semillero de investigación, pues ponerle el nombre del semillero de investigación, si es grupo de investigación, pues poner el nombre del grupo de investigación y demás, ¿sí? Información relevante. No me refiero aquí a poner números de cédulas, correos, no, nada de eso, ¿no? Datos personales, no. Introducción a su proyecto, el objetivo general, los objetivos específicos, que eso ya todo lo debemos tener clarísimo, la justificación de su proyecto, la metodología, muy breve, ¿sí? O sea, la metodología, ideas principales, 1, 2 y 3, ya. Entonces ponerse a resumir toda la metodología que usted va a usar. Resultados, también ideas clave, ideas centrales, hay que resumir todo. Normalmente se usan viñetas, sí, normalmente usamos viñetas y demás, porque pues esto no es hacer párrafos así bien estructurados, no, hacer viñetas normalmente. Entonces resultados, chulito, 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 1, 2 y 3 resultados que yo quiero mostrar. Metodología, 1, 2 y 3 métodos que yo sé. Justificación, 2, 3 líneas en las que justifico mi proyecto. Eso tiene que ser muy específico, ¿listo? Bueno, aquí la idea era hacer un ejercicio de un póster aquí en una herramienta que a mí, yo la uso mucho, el diseñador gráfico me va a dar palo, pero yo uso mucho Canva, es una herramienta fácil, intuitiva y que me permite hacer cosas muy interesantes. Y hay quienes hacen temas en Canva ya muy profesionales, ¿sí? Pero obviamente el que estudia comunicación gráfica, el diseñador gráfico, pues trabaja en programas ya más desarrollados como Corel o como Illustrator y demás, pero y de ceros, ¿no? En cambio en Canva, pues uno coge la plantilla y empieza a coger la plantilla de modificar elementos y digamos que nos facilita mucho en ese sentido. Esa es una herramienta fácil de usar, yo sé que aquí todos o la mayoría la han usado
Y pues la idea era hacerlo aquí, pero bueno, no alcanzamos ya. Pero sí tenemos en cuenta estos elementos. ¿Cómo lo creamos? Lo primero es seleccionar y clasificar. O sea, seleccionen esa información, por ejemplo, esos que yo les mostré, esa información clave, pertinente, y también sacar las ideas principales. No es que yo coja mi proyecto y copie la justificación mía son 3 párrafos, y cojo y pego los 3 párrafos allá en el post. No, hágalo en uno solo, y eso que es uno solo ya es mucho, hágalo en un solo párrafito y justifique su proyecto muy resumido. O sea, muy resumido ahí. Entonces, eso es seleccionar la información, clasificar cuáles realmente son las ideas clave y demás. Jerarquizar la información, es decir, que pongamos en nuestro póster algunas palabras un poco más grandes o con negrilla. Sí, por ejemplo, los títulos. Si yo pongo justificación, pues tengo que poner el título ahí en negrilla. O sea, hay que hacerlo de esa forma para poder jerarquizar también. ¿Qué es un subtítulo? Si esto es más importante, entonces lo resalto. Todo eso es importante ponerlo ahí, jerarquizar esa información. No olviden la estética, que sea bonito. El logo no puede estar por allá pegado al borde. Por ejemplo, este logo que está aquí, esto no puede estar por acá pegado al borde de la diapositiva. Hay que tener cuidado con esas cosas. Nada de textos en los bordes, siempre respetando unas márgenes, así como cuando hacemos un documento en Word. Miren acá, unas márgenes, ¿sí? No olvidemos la estética, el uso de los colores. Ya vamos para allá, miren. Entonces, aquí hay una herramienta, yo les comparto en la presentación, esta herramienta que es Adobe Color. A ver, la abrimos. Y entonces, Adobe Color me permite crear paletas de colores que yo puedo usar, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá, análogos monocromáticos, triada complementarios. Pero, por ejemplo, yo aquí lo pongo como análogos, miren. Entonces me saca una paleta de colores que yo puedo usar y aquí están los valores. Ustedes en Canva pueden tener la opción de poner estos valores, miren ahí, numeral ECF74. Entonces ustedes lo copian y ese valor que está en RGB, ¿sí? Red, green, blue, pues lo podemos, digamos que esta paleta de colores lo podemos usar para el Canva, por ejemplo. Entonces yo digo, ah, bueno, esta me sirve, miren los colores, ¿ven? Entonces yo no estoy cogiendo, por ejemplo, un amarillo y después un rojo y por acá un morado y acá un café, no. Eso será una locura, una cantidad de colores que no tienen que ver nada y que no comunican bien. Entonces yo cojo paletas de colores, por ejemplo, entonces la voy a mandar más hacia acá, hacia el azul, miren. Entonces yo corrí aquí más hacia el azul y miren la paleta que me manda. Entonces, esas paleticas son buenas, miren, esto. Si yo quiero un color complementario, pues mírenlo, ahí está. Colores complementarios, mírenlos, ¿sí? Siempre que generen contraste, yo no puedo usar, por ejemplo, el fondo blanco y la letra grisecita clarita, clarita, ¿no? ¿Cierto? O sea, tiene que ser muy claro, entonces tengo que contrastar, utilizar un gris oscuro o un negro o un café o un azul oscuro, si es un fondo blanco, por ejemplo. Eviten usar, por ejemplo, el fondo blanco y el texto amarillo. Un amarillo clarito, así. Así. No, así más clarito. Un amarillo clarito y el fondo blanco, pues no se ve bien. O sea, visualmente no es atractivo, es incómodo incluso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y aquí vemos el tema de la paleta. Esto también se ve de la psicología. Ustedes saben más que yo en esto. Voy a elegir los colores. Si yo comunico verde, pues verde es calma, relajación, seguridad, paz. Azul, creíble, confiable, profesional, fuerza. Púrpura, curativo, protector, meditativo, sabio. Amarillo, iluminador, abundancia, precaución. Naranja, energizante, deseo, calidez, alegría. Rojo, exigente, apasionado, excitante, juvenil. Gris, equilibrio, neutro, calma, estabilidad. ¿Sí? Entonces, según lo que yo quiera comunicar. Listo, ahí está la paleta de colores. Entonces, si yo les pregunto, ¿con cuál color relacionan esos títulos? Miren estos títulos de proyectos. Bueno, hay uno que me inventé yo. Emprendimiento rural incluyente, un MOOC para las instituciones educativas municipales, un MOOC debe ser, bueno, para las instituciones educativas municipales del municipio de Pasto. ¿Qué color usaría yo
dentro de un póster así, de ese proyecto? ¿No? ¿Ninguno? ¿Qué colores? Si quieren lo escriben ahí en el chat. Bueno, y impacto social de la investigación en bioprospección para el control biológico como contribución al desarrollo. Sistemas agrícolas. ¿Qué colores le pondrían ustedes? Obviamente, si estamos hablando de temas agrícolas, de temas rurales. Ah, muy bien, el verde, los blancos, ¿sí? Los verdes, los blancos, tal vez los azules, Y el amarillo. tal vez el amarillo, sí. La demanda actual de la filosofía, una oportunidad para construir puentes entre la academia. Entonces, un color de pronto que tramita más como el gris, como el café, ¿cierto? Que aquí los teníamos. Miren, el gris, calma, neutralidad, seguridad, fuerza, autoridad, madurez. Tal vez el negro también, sofisticación, poder, formalidad. Depende. El deporte como herramienta social para, bueno, pues ya, ¿qué haría? Algo más vivo, ¿sí? Yo no utilizaría colores como el café, el gris, los colores fríos, como el azul, ¿cierto? Yo en deporte, pues unos colores, el morado para hablar de deporte, yo creo que aquí utilizaría un poco más esos colores más vivos como el rojo, como aquí habían otros, mira, el amarillo también, ¿no? Vean, el naranja, por ejemplo. El verde incluso que se asocia mucho también a los deportes que se juegan en pasto y demás. ¿Listo? Bueno, por tiempo no alcanzamos a hacer un ejemplo de póster, porque la idea era hacer uno. Yo les quería compartir aquí, bueno, estos son unos, pero lo que pasa es que estos póster hacen parte de un coloquio unadista en el 2022, miren, ustedes lo pueden encontrar así, coloquio unadista, 2022 pósters, mírenlos. Y aquí hay de todo, o sea, de todos los proyectos que se presentaron en ese coloquio. ¿M? Pero pues ustedes van a ver, por ejemplo, que aquí le agregan algunas gráficas, eh, prácticamente la estructura de lo que yo les decía. ¿M? Pues objetivo, metodología, resultado, aquí ponen, por ejemplo, unos cuadros comparativos, aquí ponen unas fotos, unas imágenes, unas estadísticas, miren, porcentaje, no sé qué, gráficos, conclusiones, bibliografía, ¿sí? Entonces, pero pues sí hizo falta un poco más de diseño, pero pues supongo que de pronto también eh, es porque querían hacerlo un poco más ejecutivo y demás, no tan gráfico, pero un póster debe ser también muy gráfico, ¿sí? Es decir, incluirle mucho, o sea, añadir mucho estas gráficas y alternarlas con los textos. De hecho, que sea más gráfico que, que sea más gráfico que texto, ¿sí? ¿Cómo acompaño yo? Miren que eso también hace parte, por ejemplo, de las infografías. ¿Cómo acompaño yo gráficamente un texto? ¿Sí? Y eso es importante. Uno encuentra en Canva, vamos a abrirlo el Canva. Uno encuentra Canva, es que quería hacer el ejercicio, pero ya, verdad, por tiempo no nos da. Uno lo puede buscar así de pronto, como póster científico. ¿Mm? Obviamente nos saldrán otras ideas por ahí, en otros diseños que no tengan que ver, pero que los podemos ir modificando. O sea, aquí hay unos, miren, por ejemplo, este póster científico. Vamos a mirar este. Miren este, por ejemplo. Es que esto es lo bueno de Canva, las plantillas. Me quitan todo el trabajo. Bueno, el comunicador gráfico tendría que crear esto de ceros, pero para nosotros que no somos comunicadores gráficos, pues cogemos una plantilla y plasmamos ahí, ¿no? Miren, ven que son muy pocas palabras, entonces siempre el título, bueno, lo que les había dicho, la introducción, aquí faltan más cositas, ¿no? Podemos hacer incluso 2 páginas, hacemos una página, copiamos esta y ponemos una igual, pero miren, muchos gráficos, imágenes que acompañan, es que de eso se trata. Vamos a ver otro por acá, miren, aquí hay otro. Ah, pero este es con un diseño que se llama periódico vintage. Vamos a ver cómo está este. Esto es una creación sobre ya una plantilla que tiene Canva que se llama periódico vintage. Entonces miren aquí cómo lo hizo esta persona. ¿Ven? Miren, le ponen los gráficos, los dibujos. Eso es también
hay mucho de una infografía allí, de comunicar gráficamente, ¿sí? Uy, miren este está buenísimo. Ah, pero este sí es premium. Pero miren este está buenísimo, ¿no? Miren, metodología, cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, resultados, miren cómo los comunicó en otro cuadro. Conclusión, miren, puso aquí, no, este está buenísimo. Introducción, pregunta, investigación, miren, aquí hizo un triángulo, una pirámide para hablar de algo, pero no se ve bien. Ese está buenísimo, ese póster está buenísimo. Pero prácticamente es eso, ¿no? Miren este otro. Claro que este está más sencillito, no como el otro, pero es que el otro ya era pro. Pero ustedes pueden crear una cuenta pro con su correo institucional, pueden crear una cuenta pro de Canva, de una cuenta, perdón, educativa de Canva. ¿Listo? Entonces miren este otro. Entonces ahí está. ¿Listo? Bueno, eh, tenemos aquí el programa de radio ahorita. Los invito a escucharlo, el programa Academia y Song de aquí de Suacha y a participar también en el programa, los que quieran con gusto. Estamos abiertos a que participen en nuestro programa de radio que transmitimos con Siva Stereo en Cibaté y con Radio Rumbo en Suacha. Entonces los invito de verdad a que ustedes también se involucren en estos espacios que son para todos. Bueno, algunas preguntas, ¿tienen algunas preguntas? Aquí algunas referencias bibliográficas para lo que les compartí hoy. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Todo clarísimo? ¿Todo ok? Uy, que estudiantes tan callados. Bueno, María Paula. Bueno, no hay preguntas, clarísimo. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, chicas, a la profe Diana que nos acompañó. Creo que la profe Gina también estuvo por ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. La asistencia que hay registrada en el chat de Meet. Ahorita me llega el listado. Entonces les agradezco por estar aquí, por aguantarse esta hora y media conmigo y, y nos vemos en una próxima oportunidad, sea allá en el centro o sea aquí en Semillero y demás. Yo estoy en el semillero precisamente de la profe Diana. ¿Listo? Bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Listo? Que estén muy bien. Chao, 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 profe. Chao, chicos, chicas. Que estén muy bien. Tengan un feliz día. Y muchas gracias. Voy a tener la grabación. Listo.